Paz. Ahí está. Hola, Ale. Hola. ¿Me ves ahora? Fíjate que cuando estabas hablando tú te veía y revisé el video que hicimos antes y salíamos las dos, pero ahora no sé por qué. Yo no te vi, pero bueno, nada que Ya. hacer, no sé cómo podrá solucionar. Bueno, ya está. No importa, aquí estamos presentes y bueno, gracias Paz por estar aquí, por darte el espacio de unirnos en esta charla en donde vamos a hacer un llamado a los servidores y semillas estelares en servicio. Estaba comentando a quienes están uniéndose y a quienes nos van a ver en diferido también, que es muy importante hoy recibir ese llamado y estar al servicio en la área que nos corresponde a cada uno, porque cada uno tiene una misión distinta. Pero lo importante es estar unidos y trabajando en conjunto en relación a todo este nuevo, a esta ascensión planetaria en la que estamos viviendo ahora. Así que agradecerte, Paz, que estés aquí con nosotros y que nos comentes cuáles son los últimos mensajes que tiene el guardián. Bueno, antes que nada, Ale, muchas gracias por invitarme a tu tribu, acá a tu grupo. Un gusto estar aquí compartiendo contigo. Gracias también por unirnos y por ya estar haciendo lo que nos están pidiendo nuestros guías, es que todos los servidores voluntarios y semillas estelares comencemos a trabajar en grupo, en tribu, porque vienen tiempos con bastantes cambios, con bastantes mudanzas, tanto internas como externas, y para poder atravesar todo este proceso, la recomendación, la orientación de ellos es que estemos trabajando juntos y de alguna forma formando una red de luz que vamos a ir anclando esta energía que nos está llegando potentemente a través de la energía del sol, energía fotónica, plasma solar, viento solar, que está produciendo toda una reconfiguración dentro de nosotros, ¿no? Así que un gusto estar acá. Igualmente, Paz, me alegro mucho. Y sí, bueno, es muy cierto lo que dices. Son tiempos en los que estamos transitando ya con esta, sobre todo con los plasmas solares que estamos recibiendo, que nos están ayudando bastante a aperturar más la conciencia y estar un poco más alerta a todo lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas. Así que sí, a mí también me han llegado los mismos mensajes que, como decía anteriormente, nos indican trabajar en red, trabajar en unión, en unicidad colectiva, de ir remando todos para que este tránsito, toda esta ascensión sea mucho más llevadera. Así que completamente en coherencia con los mensajes tuyos, con lo que yo también recibo. Sí, bueno, lo que nos piden a nosotros es que a la vez de formar esta red de luz, nosotros también vayamos como dando la mano a quienes están todavía en este proceso indeciso, como que sienten que algo está cambiando en ellos, sienten ese llamado interno que todos hemos recibido en algún momento, pero no se atreven o no están tan activos, por así decirlo. Claro. Muchas personas están recibiendo mensajes internamente, solamente los reciben para ellos, no los están comunicando. Todavía la incertidumbre si el mensaje es coherente o no es coherente. Y también las personas que están teniendo profundos cambios y que quieren, están súper proactivas y que quieren colaborar en todo este proceso. Y el llamado a que se vayan uniendo desde su lado, no tienen por qué solamente trabajar en el área de la difusión, pueden ser las personas que están trabajando en el área de amparo, en el área de sanación. Hay tantos grupos distintos que están trayendo
información y apertura de conciencia desde diferentes ámbitos. Entonces, todas esas personas tenemos que estar activos, apoyándonos y trabajando en red. Así es, Paz. Súper importante lo que dices de que hay muchas personas que están recibiendo mensajes y que se los guardan para sí mismos. Y claro, de repente puede haber alguna especie de miedo también de la persona, de no saber cómo relacionar esto, porque es lo que me pasó a mí en un principio, y que yo me sentía muy rara, así como, ¿por qué estoy recibiendo estos mensajes? Yo no entendía nada, no sabía que estaba canalizando. Yo nunca había sabía lo que era eso de canalizar, ni nada de eso, y me costó mucho, poder, digamos, enfrentar la verdad y darme cuenta de que realmente estaba recibiendo mensajes, y porque en el fondo igual también tu ego, el ego siempre te va a decir, no estás canalizando, es una idea tuya, o siempre te va a decir algo. Entonces para mí también fue como muy, muy difícil, y ahí fue que te encontré a ti. Afortunadamente los guías me llevaron a ti y te encontré, tú fuiste quien me ayudó mucho me diste mucho apoyo en ese sentido, porque yo estaba muy, muy desorientada y no sabía. Hasta que también los mismos guías también me dijeron, ahora tú tienes que empezar a difundir estos mensajes, porque es parte de la misión que tú tienes. Y así como tú también tienes la misma misión de entregar y difundir estos mensajes, habemos muchos que también tenemos la misma misión. Sin embargo, hay otros que también tienen la misión en la parte, digamos, educativa, por ejemplo, en la parte de sanación. Cada uno tiene una misión distinta. Y yo creo que eso también es súper importante, de que cada uno vayamos poco a poco teniendo claro cuál es nuestra misión. Sí. Y también saber si realmente estamos al servicio, porque en el fondo es un compromiso que uno asume, un compromiso álmico que uno trae de manera inherente. Entonces eso también hay que tenerlo muy claro. Claro, de ahí la importancia de entrar en meditación y en conexión consigo mismo para poder escuchar ese llamado que es absolutamente interno. Nadie de afuera te va a decir, mira, ven para acá, Sí. tú en este minuto vas a hacer de tal cosa. Es un llamado interno, es un proceso interno muy hermoso que se desarrolla, pero a la vez, como tú dices, con muchas vallas debido a nuestras creencias limitantes, Claro. y a nuestro ego y a nuestra poca creencia en nosotros mismos. Nosotros nos cuesta creer en nosotros mismos. Entonces hay lo que se dice que en Chile a muchos les cuesta salir del closet, ¿no? Creerse Claro. el cuento y Sí, realmente empezar con este trabajo y entender que yo creo que dentro del proceso de crecimiento espiritual, bueno, uno entra primero en su proceso de sanación, de autoconocimiento, de lo que yo llamo reforma íntima, pero yo creo que ya un nivel en que uno ya está 100% es cuando uno comienza a hacer servicio. Todo tipo de servicio, ya sea proteger a los animales en este tiempo, ya sea ir a través de las terapias holísticas, ya sea ir entregando todas las herramientas para la meditación, el trabajo con el arte, con la música, los cuencos, todas estas frecuencias vibracionales que nos hacen elevarnos tanto, van haciendo un proceso de sanación y elevando la frecuencia de todo el entorno. Las artes en general, la pintura, que es muy reveladora, se puede hacer un trabajo de sanación interna a través de la pintura, la escritura, la ontoescritura, que también es un proceso de mucha expresión y conexión interna. Entonces son miles las facetas por las que podemos estar trabajando como servidores voluntarios, no solamente
los que están difundiendo mensajes y los que están canalizando. Y eso es muy importante tenerlo claro. Cada uno en su área haciendo lo mejor que pueda. Claro. Y así de esa manera también informando esa red que se necesita para poder generar esta expansión de conciencia colectiva que se necesita tanto hoy en día. Sí. Porque en mi caso, y yo creo que tú también, Paz, vivimos en dos mundos, donde hay una realidad y hay otra realidad. Entonces, siempre hay que estar aportando para generar y co-crear esa nueva realidad que todos queremos, ese nuevo tiempo, esa nueva tierra, en donde la autosoberanía sea lo más importante, de recuperar nuestra propia, la soberanía propia, de responsabilizarnos para poder recuperar ese ser crístico que todos somos, esa confianza, esa apertura de conciencia que nos va a permitir ser, no este personaje que interpretamos, sino que ser el verdadero ser en luz que somos, porque eso realmente somos, y así comprender muchas cosas de las que nos pasan, pero a pesar de que es un trabajo muy que requiere mucho desaprender para poder, digamos, vaciarnos y comenzar a ser nosotros mismos, los auténticos seres que somos. Entonces también eso es súper importante, de irnos desaprendiendo y todas esas creencias, esas programaciones que están ahí tan introyectadas en nuestro subconsciente, porque ahí está todo, toda la información está ahí guardada. Entonces, cuando hacemos ese trabajo, esa transformación interna, logramos recordar quiénes somos. Y cuando recordamos quiénes somos, se abren otros mundos, se abren otras realidades. Y eso, de acuerdo a mi experiencia, y seguro que Paz también lo vive, es así, es así. No es un decir por decir, sino que realmente es así, te cambia todo. Sí, yo creo que ahí hay un tema que es muy importante, que es responsabilizarnos, creer en nuestro poder personal, porque siempre cuando uno está transmitiendo los mensajes, ve que las personas están preguntando todas las cosas y están con muchas dudas, pero ahí ese llamado a ser proactivos y desde su ser interno, buscar la verdad que resuene para ellos. Uh-huh. Lo que nosotros estamos transmitiendo es lo que nos ha sido la verdad en nuestro caminar, pero tal vez para otra persona pueda tomar parte de lo que nosotros estamos diciendo y también tenga su verdad que va a ser más coherente con su caminar. Y ese proceso interno también hay que respetarlo. Ya no estamos en época de gurúes ni de maestros, se trata de despertar nuestro maestro interno. Exacto. Y ese es el llamado, y esta es la autorresponsabilidad de que nosotros mismos nos motivemos a buscar la verdad, lo que resuena para nosotros, y que nosotros mismos vayamos haciendo ese proceso que estamos viviendo ahora por la energía que está llegando, que es la retirada de los velos. Todos los velos están cayendo, no solo en el ámbito social, sino que también en el interno, en el familiar, probablemente en este último tiempo, dado las conjunciones astrológicas y planetarias que se han producido. Plutón está al máximo. Exacto, muchas personas que estaban en nuestra vida ahora ya no van a estar más. Y eso no tomarlo con pena, no tomarlo con tristeza, trabajar el desapego, porque solo vamos a poder recibir cosas nuevas en la medida que nosotros hagamos espacio. Si esas personas están saliendo, es porque están abriendo una puerta para que otras personas entren a nuestra vida trayendo otros mensajes, trayendo otros aprendizajes, tal vez en una frecuencia más elevada porque ya estamos aptos para aquello.
Sí. Entonces vamos generando ese espacio sin tristeza, sin preocupación, y lo mismo en el área externa, todos los cambios que estamos viendo. Estaba escuchando que, no me acuerdo, pero es una de las épocas más potentes en cuanto a elecciones presidenciales en los países. No sé cuántos presidentes Sí, se van a elegir este año. Mucha renovación política y en las estructuras sociales. Entonces eso va a provocar también muchos cambios, muchas mudanzas, que hay que ir comprendiéndolas, observando hacia dónde va nuestro caminar en todos estos cambios. Entendiendo también la numerología de este año, que es el número 8, que si bien representa el infinito, una lemniscata, que nos indica infinitas posibilidades, también nos está indicando la polaridad de un área o de la otra área. ¿Y qué se nos pide? A mí me ha llegado mucho en meditación eso, que nosotros activemos nuestra facultad de discernimiento para poder encontrar un punto medio entre tanto balance que vamos a ver este año. Discernir, aprender a escucharnos, a evaluar con tranquilidad, sin prisa, hacia dónde va nuestro caminar. sí, eso es súper importante lo que dices del discernimiento. Siento que eso es tan importante hoy en día. Hay tanta información en las redes sociales, en distintos canales, y siento que lo único que nos va a ayudar es trabajar mucho sobre nuestro discernimiento, saber elegir, saber escuchar desde el corazón, más que de la mente, porque la única manera de poder sentir la verdad, porque la verdad se siente cuando tú resuenas con algo, esa es la verdad tuya. Entonces, el discernimiento es súper importante hoy en día, porque hoy en día estamos llenos de gurúes, de coaches, de terapeutas, de muchas cosas, pero el único maestro interno lo tienes tú, solamente tú. Sí, eso es verdad. Voy a avanzar un poquito hablando del primer mensaje para que lo empecemos a desmenuzar y entregarle a las personas que nos están escuchando y que sienten ese llamado interno. Comienzo por el primero, yo le pregunto al guardián, el guardián que es mi conexión con este ser de Sirius que se llama Mensedequiel. Guardián, ¿cuál es el papel que servidores voluntarios y semillas estelares desarrollan en este proceso de transición planetaria? Resumiendo, me contesta, porque son muchas actividades, pero la principal es la transmisión de las informaciones dadas por la jerarquía superior. Todos los servidores están trabajando para mudar las creencias, los conceptos que están a millares de años dominando la mente de las personas. Entonces es una tarea de liberación de las amarras, de las creencias. De un modo general, independiente si la actividad es cura, amparo, divulgación u otra cualquiera, ella se resume en que los voluntarios están liberando a las almas de todo lo que están buscando esa liberación de hecho. Y no como muchos piensan, que están a salvo por sus creencias religiosas. Estos son los que están presos, están dominados. ¿Usted comprende? Sí. Y los que se están liberando están dejando esa forma de pensar, de necesitar de una religión, por ejemplo. Es esa religión que hace que la persona se sienta a veces culpada o que tenga miedos. Entonces, es este el mayor papel de los voluntarios. Es la información, la liberación, la purificación, todo esto. Son muy importantes porque están abriendo la visión de los que quieren ver. Y ese es el primer mensaje que nos entrega. Y súper importante porque es justamente lo que yo te estaba diciendo, que cómo nosotros podemos dejar entrar o abrirnos a esta nueva conciencia si nuestra mente subconsciente está llena de creencias limitantes, de patrones,
de esquemas mentales, de estructuras que fuimos adquiriendo desde que éramos pequeños, con la educación familiar, con la educación del colegio, universidad, de la sociedad. Nos encasillamos dentro de una estructura y esa es nuestra realidad. Hoy en día toda esa estructura poco a poco comienza a disolverse, a caer. Entonces necesitamos generar ese espacio, necesitamos retirar esas creencias que nos limitan muchas veces para poder integrar todo esto nuevo que nos está llegando. Y bueno, eso es lo complejo también de ser servidor voluntario y semilla, porque uno recibe algunas veces no una total comprensión, porque no todas las personas están haciendo ese proceso y quieren realmente buscar las respuestas más allá de esta matrix o de esta construcción social que hemos realizado nosotros en sociedad. Sí, sí, es verdad eso. Esa es una tarea muy compleja de las creencias, de dejar los paradigmas, todas esas creencias de lado, de irnos desprogramando, porque no es fácil de construirnos, como bien dijiste, de programaciones que llevamos tan insertas desde siempre. Entonces, ese es el trabajo diario de irnos vaciando un poco día a día de esas cosas que ya no nos sirven y que en el fondo lo único que hacen es limitarnos, no nos dejan ver más allá de lo que hay, sino que nos estructuran, nos mantienen como muy encasillados en muchas cosas que no corresponden ya. Entonces ese es un trabajo súper, yo diría que es una de las cosas que más cuesta en este momento de irnos desprogramando de todas esas cosas. Claro, es un poquito el proceso, si queremos aterrizarlo, de oruga a mariposa. En este momento somos oruga y estamos envueltos por esta matrix, por esta cantidad de creencias, por estas estructuras sociales, económicas, familiares, religiosas, en fin. Todo esto que nosotros hemos construido y que de cierta forma nos amarró y nos tiene en una rueda de hámster constante que no nos permite detenernos, porque el sistema de alguna forma es perverso. Tenemos que estar constantemente produciendo, funcionando para rendir, tener un determinado estatus y no nos deja tiempo para ser, para nuestra conexión espiritual, para estar con nuestra esencia. Tiempo de ocio saludable, no un tiempo de ocio pegado a una máquina cuadrada que está pasando un montón de películas o de series. No, conectar con nosotros mismos. ¿Quién soy yo cuando yo estoy en silencio? ¿Puedo estar en silencio conmigo mismo? ¿O realmente siempre necesito estar rodeado de un montón de gente para sentirme vivo, para sentirme valorado, que valgo? ¿O estoy aprendiendo a tener esos tiempos conmigo mismo, de estar en la naturaleza, de estar tal vez desarrollando un arte que esté expresando la esencia de mi alma, que esté pintando, que esté escribiendo algo lindo, que esté tocando una música que me hace conectarme con esa esencia divina que todos somos? Eso lo vamos a ir logrando en la medida en que nosotros vayamos retirando todas esas creencias, que no es un trabajo fácil, es complejo porque además del trabajo interno que nosotros vamos haciendo, nosotros vamos mudando y muchas veces quien está cerca de nosotros no está en el mismo proceso. Y tal vez vamos a recibir enjuiciamientos, críticas, no vamos a ser bien comprendidos y esto nos lleva a un proceso muchas veces de soledad. Yo creo que todos los que hemos pasado por este despertar, hemos estado un buen tiempo en un proceso de soledad profundo. Muy solitario es. Sí, nos hemos sentido muchas veces incomprendidos, hemos sentido que no somos ni de esta sociedad, ni tampoco sabemos hacia dónde
estamos yendo, uno queda en un camino intermedio que no es fácil, hasta que uno asume ese camino, tiene una conexión con su verdadera esencia, y ya después el camino atrás a la antigua vida es imposible. Es imposible. Claro, no hay retorno. No hay No, retorno, no hay retorno. no. Una vez ya te lanzas en esto, ya no puedes volver atrás. Es imposible. Y es lo que también es súper importante eso que dijiste de que, claro, es un camino muy solitario que uno llega a tener porque nuestro entorno muchas veces no nos entiende, no nos comprende y viene el juicio de que este es rara o que algo nos está pasando, pero en el fondo es un proceso tan profundamente íntimo que no somos bien comprendidos y es parte de todo el proceso, el vivir esa soledad. Pero en el fondo, yo en mi caso, por ejemplo, me apoyo mucho en mis guías, porque ellos también son quienes nos sostienen, en el fondo, Sí. que nos ponen, con sus mensajes, nos hacen, con las señales que nos envían, nos hacen ver que no estamos solos, que ellos siempre están ahí acompañándonos y es que están monitoreando a ver qué tal vamos en nuestro proceso, porque en el fondo igual eso es así. Claro, nosotros cuando comenzamos en esto, nuestras antiguas costumbres, cosas que antes nos gustaban, por ejemplo, están compartiendo con mucha gente en un grupo, con música, a veces la gente fumando, bebiendo y harta gente y mucha gente hablando, eso en alguna medida después nos empieza a cansar, preferimos estar más bien en silencio y de cierta forma no, vamos cambiando todas esas costumbres sin buscar cambiarlas, es un proceso natural que se va dando. Al igual que en la alimentación, ahora muchos dicen, no, es que, bueno, para ser espiritual tienes que ser, no sé, vegano, vegetariano. Sí, está bien, ese proceso se va a producir, pero que se produzca naturalmente y sin que nadie esté sancionando ni obligando. Sí. Poco a poco vas a necesitar comida más livianita, que te haga sentirte con otra frecuencia. Poco a poco tú vas a querer estar en más contacto con la naturaleza. Poco a poco tus temas de conversación van a cambiar. Y eso no implica tampoco que uno que está en este proceso esté discriminando al otro. Uno también puede participar. Tal vez no tanto, tal vez no todos los fines de semana. Tal vez de vez en cuando uno va a ir, compartir, abrazar a su gente querida, estar con ellos, pero no tan permanente, dejándose esos espacios para uno que son importantes. Sí. Sigamos, Paz, con el mensaje. Sigamos con el otro que viene, que este es un poquito más largo, es muy hermoso este mensaje, por lo menos a mí me llegó mucho al corazón. Yo le pido al final de todos, le digo, un mensaje para prepararnos en este 2024 para todos los habitantes de la Tierra. Y me dice, en este momento quiero dejar un pequeño mensaje para todos los voluntarios que están actuando, trabajando en la Tierra, que se mantengan firmes en sus propósitos, que se mantengan conscientes de quiénes son, de lo que representan para esta humanidad. Busquen en este periodo de tiempo prepararse en sus estructuras y principalmente en su condición mental, no dejándose atingir por narrativas falsas que están siendo divulgadas. No entren en esas narrativas falsas. Practiquen apenas nuestra orientación, porque está basada en las directrices del plan divino. Muchos están divulgando mensajes con narrativas falsas, provocando miedo. Ese miedo es el que alimenta esos seres oscuros, esos seres malignos. Entonces, no entren en esa frecuencia, por lo contrario, estén vibrando contentos porque cada uno de ustedes es un farol para iluminar este mundo oscuro y denso. Vuestra luz
será vista por las almas que necesitan de sus palabras para abrir sus visiones, porque durante mucho tiempo las religiones, los conceptos y hasta la ciencia mintieron para mantenerlos en una condición de prisioneros, en una condición repetitiva que les imponía culpa, les imponía miedo. Entonces, sin los voluntarios, sin las personas que se donaron para este periodo de tiempo, no habría cómo concretizar el plan divino, no habría. Entonces, solo deseo todo lo mejor a todos los visitantes voluntarios, visitantes en servicio en la tierra, que la luz pueda brillar cada vez más en cada uno de vosotros, que estén listos, pues el tiempo es ahora, el tiempo es ahora. Entonces, elévense en sus condiciones internas, porque todo lo que fue dicho y orientado va a suceder, y es necesario que todos vosotros estéis en vuestros puestos, estén atentos y no se dejen engañar por las narrativas falsas. Les deseo a todos mucha paz y mucha luz. Mense de Kielalan. Qué lindo, Paz. Muchas gracias. Lindo Sí, mensaje. ese es el llamado que nos hace Él del corazón, que no nos demos por vencidos. Sé que nosotros pasamos a veces por circunstancias Sí. complejas, pero ahí tenemos que seguir, por eso unirnos, trabajar en tribus, formar comunidades. Ese es el llamado. Sí, es verdad lo que tú dices. Me gustó mucho el último mensaje del guardián porque, bueno, habla de las falsas narrativas que hoy en día se están divulgando y ahí viene el tema del discernimiento y de seguir en misión, de que no nos partamos dentro de todo este proceso, porque como bien dices, hay momentos en los que uno también se agota, se cansa, porque es un proceso, no es fácil, no es fácil, se requiere de valentía y coraje para poder sobrellevar todo esto, y van a ir surgiendo también muchas circunstancias que nos van a ir mostrando también cómo continuar en misión, porque, como te comentaba el otro día fuera antes de hacer este video, este vivo, se van presentando situaciones que nos van mostrando nuestra propia reacción, nuestro propio sentir, y ahí uno se da cuenta, porque en el fondo cuando hay mucha luz, siempre va a aparecer algo o alguien que lo quiera opacar. Y eso a mí me ha tocado mucho, este inicio de año ha sido muy, pero muy intenso en ese sentido. Y he aprendido tanto, Paz. He aprendido muchísimo de esos seres y les agradezco. Les agradezco que hayan aparecido porque me han enseñado a verme y ver que voy en un proceso bien, de evolución muy digamos, de acuerdo a lo que todo este tiempo mis guías me han dicho de la coherencia misma, del recto pensar, recto sentir, recto actuar. Eso también es súper importante. Entonces, van a surgir muchas circunstancias, muchas veces, muchas situaciones también que nos van a ir enseñando, porque en el fondo es eso, nos vienen a enseñar, nos vienen a dejar una lección, y eso siento que verlo hoy desde otra perspectiva es como mucho más alentador para mí. O sea, yo lo veo de esa forma, no lo veo como algo malo, no, al contrario. Siento que esas cosas como que nos dan más soporte, más fuerza para seguir adelante. Bueno, tener en claro, Ale, que mientras más luz, más se ve la oscuridad.
Cuando tú entras a una pieza con poca luz y quieres hacer aseo, pucha, no ves muy bien la mugre, pero prende la luz y empieza a mirar con linterna por todas partes, y te va a aparecer toda la suciedad. Y es el proceso. Y lo que está, la oscuridad se está mostrando mucho, además de la caída de los velos con la luz que está llegando. Entonces debemos estar preparados, sobre todo mentalmente, para ver eso. Y también, como tú dices ahí, irnos evaluando cómo estamos reaccionando Claro. ante toda esa oscuridad. Realmente nuestro trabajo que hemos venido haciendo con mucha precisión, con mucha dedicación y amor, está siendo realmente efectivo en el momento de la hora, cuando nos aparece una situación que nos impacta emocionalmente, mentalmente, físicamente. Todavía nos falta templarnos como una espada, o todavía no nos desarmamos ante todas esas cosas. Entonces, hay que seguir fortaleciéndose constantemente. Sí. Sí, por eso te digo que esas situaciones, por lo menos a mí, me han servido muchísimo para verme y fortalecerme más todavía. Por eso agradezco a esos seres que aparecieron y que me mostraron muchas cosas y que me han enseñado mucho. Y a todos decirles también eso, que no se dejen apabullar por seres que van a llegar, por situaciones que van a tener que vivir. Continúen adelante, sientan y escuchen siempre su corazón, siempre, siempre. La coherencia es lo único que nos va a ayudar. Para mí siento que esa es como la mayor guía de estar en este momento al servicio, la coherencia y porque es la única manera que nos va a hacernos escuchar y vernos realmente. Sí, decirles también a las personas, hacer un llamado acá, bueno, a las semillas estelares, a los servidores voluntarios que están recibiendo mensajes, que ya vayan publicándolo si no se atreven a salir tanto en redes, por lo menos en sus redes personales. Si aún no se sienten preparados para comunicar esos mensajes, suban cosas que despierten la conciencia, pasen meditaciones, suban frecuencias vibracionales en hertz que correspondan para que las personas vayan haciendo su trabajo, suban charlas interesantes, compartan libros que nos van a traer un despertar de conciencia. Cada uno desde donde esté vaya poniendo su granito de arena para que esta red y este despertar se haga ya, porque es muy necesario. Este año es potente, 2024 y 2025 van a ocurrir muchos hechos que nos van a impactar. Entonces necesitamos herramientas para seguir trabajando en nosotros, para sostenernos y no decaer en todo este proceso. Entonces el llamado es ese, que ya comiencen a estar activos desde su esfera, aunque sea con un granito de arena. Los que ya están un poco más orientados, más activos. Y la mejor forma de ayudar siempre es uno siendo la mejor versión de uno mismo y expandir también esa luz. Así es, Paz. Y hablando de expandir esa luz, bueno, yo les quiero contar que Paz se nos va desde el 1 al 4 de febrero a Córdoba, donde ella va junto con otro grupo de seres maravillosos a seguir expandiendo su conocimiento y todo lo relacionado con lo que ella, digamos, con todos los mensajes que entrega. Así que ahí también, Paz, háblanos un poquito de ese encuentro bonito que van a tener en Córdoba. Gracias, Ale, gracias por abrir el espacio y permitir difundirlo. Son varias personas que ya están en trabajo de servidores voluntarios en diferentes áreas. Está María Isabel, que está en el área de la cura, sobre todo energía femenina, sanación de útero, prosperidad también. Está nuestra querida Magda Soberanes también, que está haciendo un trabajo precioso de difusión de los mensajes de su guía, con algunos eventos que vienen ahora principalmente. Ella se ha enfocado mucho en el sol, lo que nos está
invirtiendo en desarrollar la energía crística también. Está Leandro Menaldi, maravilloso ser en profunda conexión con la naturaleza, que él ya está viviendo en comunidad y está guiando y orientando a muchas comunidades en Argentina, en la región de Córdoba. Voy a estar yo también con un área que para mí es mi caminar, que es el yoga, trabajando con el yoga para aprender a elevar nuestra frecuencia, que nos puede entregar el yoga a nuestros 4 pilares, a nuestros 4 cuerpos. Entonces, la idea es que nos juntemos, también van a haber cuencos, mucho trabajo con sonido. Nos vamos a juntar para que personas que están en un proceso de expansión de conciencia, semillas estelares, servidores voluntarios, vayan ahí, tengamos una inmersión de 4 días, transmitamos entre todos este conocimiento, hagamos un feedback, lo integremos, lo pasemos como experiencia por nuestro cuerpo, y una vez que tengamos todo esto que vamos a recibir de cada uno de nosotros, poderlo llevar cada asistente a su núcleo, a su grupo, a su red, para que esta energía se vaya expandiendo y esas personas también vayan formando parte de esta red Himalaya Crística. Como también vamos a hacer un contacto con nuestros hermanos estelares, para quienes estén en resonancia y quieran permitírselo y sientan ese llamado. Entonces van a ser muchas actividades y creo que va a ser muy bonito y enriquecedor para todas las personas que asistan. Sí, hermoso, muy lindo, Paz. Oye, y tengo entendido que uno puede acceder al encuentro online a través de una página web. Mira, en la página web www.humanidadcristica.org www.humanidadcristica.org está toda la información. Si la persona solamente puede ir un día, si puede estar en la inmersión de 4 días, creo que también está la posibilidad de verlo online, pero la idea es pasar esta experiencia por todo nuestro cuerpo físico, mental, emocional, vivenciarlo, porque vamos también a estar en un lugar precioso, en mucha conexión con la naturaleza, y eso también nos ayuda a anclar todo esto que vamos a recibir. No va a ser como te dijera yo, en un centro de eventos en que vamos a estar con luz, proyector, y no, vamos a estar bastante en contacto con la naturaleza. Sí, qué hermoso, Paz. Me encanta que estés en eso. Y bueno, ahí yo voy a estar presente, obviamente, en espíritu ahí voy a estar, sí, acompañándote. Y también aprovechar de comentarles que estamos preparando, bueno, todavía tenemos que conversarlo, Paz, el tema del taller acá en Concepción, que tengo muchas ganas de traer a Paz, así que ya tengo su confirmación. Así que pronto estaremos ya informando para todas las personas atentas aquí en Chile. En Concepción vamos a estar haciendo talleres junto a Paz Verónica Voces. Así que ahí tendremos que todavía ver qué es lo que podemos hacer. Tenemos tantas cosas, Paz, que entregar, tantas cosas que... Hay tantos temas maravillosos para el despertar. Sí. Que tú tienes un bagaje también en terapia holística enorme, yo también tengo mi caminar, entonces Sí, claro. todo que las personas lo empiecen a poner en práctica, ¿sí? Esto, todo hay que llevarlo a la práctica. Eso es lo más complejo de aplicar todo que uno aprende, porque en el fondo nos podemos llenar de conocimiento, pero si no aplicamos nada, no sirve de nada. Claro. Hay que integrar todo ese conocimiento, hay que ir aplicando día a día, y ese es el trabajo. Y para eso se requiere mucha valentía, mucha responsabilidad en sí mismo, de querer cambiar esto. Todos queremos cambiar nuestra realidad, pero primero tenemos que cambiar nosotros para poder crear ese cambio. Es la única manera de que así sea, y lo decimos por experiencia, porque así nos ha mostrado nuestra propia experiencia que así se logran las cosas.
Sí, pues el aforismo tan conocido, si continúo haciendo las mismas cosas voy a tener los mismos resultados. Entonces Claro, debo cambiar mi forma de hacer las cosas y llevarlas para tener otros resultados y otros crecimientos. sí. Así que ahí nos queda mucho trabajo todavía y bueno, yo creo que ya estamos terminando este live. No va a ser el primero, va a ser el primero de muchos que nos quedan porque hay mucho que entregar todavía, mucho conocimiento. Paz tiene todo un bagaje también muy, muy extenso y ahí iremos compartiendo distintas experiencias y distintos saberes. Así que los animo a que este mensaje hermoso que nos dejó Paz de su guardián lo integremos, lo escuchemos con el corazón y que apliquemos todo lo que ahí nos indica el guardián para quienes estamos en este camino ya y no hay retorno, ya no hay retorno. Así que Gracias, bueno, Sara. agradecer la paz por su tiempo y por los mensajes del guardián igual siempre, muchas gracias y gracias personales mías de cariño hacia ti, Paz, porque tú has sido un soporte enorme, enorme en todo este caminar para mí que empezó el año pasado y de verdad que para mí ha sido todo un caminar muy bonito junto a ti, toda esta tribu de mensajes de Sirius que ha sido tan bonita también, aprovechar de decirle a las personas que están aquí, que nos van a ver ahora en diferido también, que se unan a la tribu Mensajes de Sirius que está en Telegram, donde aparecen muchas carpetas donde pueden aprender muchas cosas, están los mensajes también de paz, hay muchos videos de de alimentación, de respiración, en fin, un sinfín de herramientas que pueden ser utilizadas para este tiempo, este transitar. Muchas gracias, Alex. Gracias. Gracias a ti, a tu comunidad, a tu tribu. Gracias a quienes nos están viendo en vivo y a quienes nos van a ver en diferido. Y un gusto siempre compartir contigo. Resonamos mucho en nuestros mensajes. Vamos haciendo y labrando caminos juntas. Y en eso estamos. Así que gratitud infinita. Y en breve nos volvemos a encontrar. Sí, muchas gracias, Paz. Te mando un abrazo luminoso, luminoso, con mucha luz. Gracias, gracias. Y gracias a todos quienes estuvieron aquí en el directo. Y gracias a todos quienes nos van a ver en diferido. Un besito. Besito. Chau, chau. Chao.